¿Cómo están, chicos? Hoy nuevamente en nuestra clase virtual de religión vamos a tocar las cartas del apóstol San Pablo. Vamos a ver entonces cuáles son esas cartas que las encontramos en el Nuevo Testamento. En total son 13 que se le atribuyen al apóstol. Pero en realidad Pablo escribió muchas más cartas, pero algunas se extraviaron, no las conocemos, se perdieron para siempre. Las únicas que se conservan son las que aquí las pongo a continuación. La carta a los romanos, la primera y la segunda carta a los corintios, la carta a los gálatas, a los efesios, los filipenses, colosenses, la primera y la segunda de tesalonicenses, la primera y la segunda de Timoteo, la carta a Tito y a Filemón. San Pablo en sus cartas nos da a través eh, nos da un inmenso conocimiento de Cristo, no un conocimiento sistemático, sino un conocimiento espiritual que es lo que importa, lo más importante, ¿no? La parte espiritual. Él es ante todo el doctor de la gracia, si le conoce al apóstol Pablo, el que trata los temas siempre actuales del pecado y la justificación, del cuerpo místico, de la ley, de la libertad, de la fe y de las obras, de la carne y del espíritu, de la predestinación y de la reprobación, del reino de Cristo y su segunda venida. Una serie de infinidad de temas espirituales, teológicos, sociales e incluso que hasta hoy son estudiados y hasta hoy, al ser palabra de Dios, tienen vigencia. Pablo resulta también para nosotros el grande e infalible intérprete de las escrituras antiguas, es decir, del Antiguo Testamento, principalmente de los salmos y de los profetas, citados por él a cada paso en sus cartas. Él cita el Antiguo Testamento. Hay salmos cuyo discutido significado se fija gracias a las citas que San Pablo hace de ellos, es decir, no se entiende, San Pablo los aclara. Por ejemplo, el Salmo 44, del cual el apóstol nos enseña que es nada menos que el elogio lírico de Cristo triunfante hecho por boca del Divino Padre. Allí en este salmo encontramos la alabanza a una persona, no dice quién. San Pablo da a entender quién es Jesucristo. Lo mismo puede decirse de los salmos 2, 7, 109, 4, etc. El canon, recuerden, significa norma, regla. La norma, el canon, contiene 13 epístolas o 13 cartas que llevan el nombre del gran apóstol de los gentiles. La destinada a los hebreos, hasta hace unos años se pensaba que era de Pablo, es decir, la carta a los hebreos. Ahí tienen ustedes en imagen, hebreos en incógnita, porque hasta el año 1910, 1920, incluso hasta el año 1950-60 se creía que la carta a los hebreos era escrita por Pablo. Sin embargo, investigaciones posteriores descubrieron que no fue San Pablo quien escribió esta carta. Y algunas otras cartas parecen haberse perdido. Por ejemplo, Pablo cita de otras cartas que él va a escribir, que él quiere hacer. Por ejemplo, en 1 Corintios y Colosenses él habla de otras cartas. Estas no se han encontrado, están perdidas. Ahora bien, ustedes cuando ven su Biblia van a ver las 13 cartas. Hay un orden. Pero este orden, la sucesión de las epístolas, de las cartas paulinas en el canon, no obedecen a un orden cronológico, es decir, que la carta de los romanos primera fue escrito, luego Efesios o Corintios, no, sino más bien a la importancia y al prestigio de sus destinatarios, ¿no? Por la importancia, los temas y a quien va destinada esa carta es el orden que se ubican en la Biblia. No es porque Romanos haya sido escrito en primer lugar, sino porque Romanos era en ese entonces una ciudad importantísima, había muchos cristianos y cristianos de prestigio, por eso se le pone en primer lugar en las escrituras. Cuando ustedes saben su Biblia, pues van a encontrar en primer lugar la carta a los romanos. Vamos a hacer ahora un pequeño resumen de cada carta. En primer lugar tenemos la carta a los romanos, que es la más extensa y la más densa. Está escrita a una comunidad que él no ha fundado ni conoce personalmente, pero sabe que es muy dinámica y fuerte. Con ocasión del viaje que piensa hacer a España, manifiesta su deseo de visitarla y conocerla, pero quiere también que conozcan su evangelio, por eso escribe a esta comunidad. Tenemos ahora la primera y la segunda carta a los Corintios. Estas cartas permiten conocer la vida de una de las más antiguas comunidades cristianas urbanas de la época, que estaba compuesta de judíos convertidos, así se le llamaban, prosélitos,
y paganos. Probablemente estas cartas fueron escritas en la ciudad de Éfeso allá por el año 54. Su contenido responde a los informes que había enviado a Pablo una cristiana de Corinto, de nombre Chloe, acerca de la situación moral de dicha comunidad. Es también respuesta a las preguntas que le hicieron los dirigentes de la misma sobre el matrimonio, las carnes sacrificadas a los ídolos, las asambleas cristianas y la resurrección. En la primera carta se encuentra el testimonio más antiguo sobre la Eucaristía, así como la llamada Carta Magna de la Caridad. Es la primera carta de Corintios, capítulo 13. Tenemos la carta a los Gálatas. La de los Gálatas, Galacia, estaba situada en el centro de la actual Turquía. Está dirigida probablemente a las comunidades de Antioquía, de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe, fundadas en su primer viaje, pues no se sabe que visitará la Galacia auténtica, la del norte. Fue escrita hacia el año 54-57 después de Cristo, se entiende, al principio del tercer viaje, estando Pablo en Éfeso. La carta a los Efesios. Al parecer esta carta fue escrita por un discípulo de Pablo a fines del siglo I. En ella expone el plan divino de la salvación por Cristo y el misterio de la Iglesia. En su parte moral exhorta a vivir de acuerdo con la vocación cristiana. Tenemos la carta a los Filipenses. Filipos fue la primera comunidad fundada por Pablo en Europa durante su segundo viaje. La carta a esta comunidad fue escrita en Éfeso hacia el año 56-57 y agradece Pablo la ayuda recibida de los filipenses y les da instrucciones para vivir dignamente y ser luz para los demás. La carta a los Colosenses. En Colosas, Asia Menor, había una comunidad cristiana fundada por Epafras, un convertido por Pablo. Estaba compuesta dicha comunidad de gentiles, es decir, paganos que se habían convertido al cristianismo. Esta carta fue escrita al parecer en Éfeso por un discípulo de Pablo también, hacia el año 63 aproximadamente. Su contenido es contrarrestar la influencia judía y pagana que sufría esta joven comunidad. Tenemos la primera carta a los tesalonicenses. Tesalónica fue la segunda ciudad evangelizada por Pablo en Europa después de Filipos. Esta carta fue escrita en Corinto en el año 51, 21 años aproximadamente después de la muerte de Cristo. Es el primer escrito del Nuevo Testamento. La fe y conducta de los tesalonicenses eran un ejemplo, no solo para Macedonia, donde se encuentra Tesalónica, sino para Acaya, sur de Grecia. A causa de su fe, sufrieron persecución. Pablo pues les exhorta a perseverar en la fe que han recibido. La segunda carta a los tesalonicenses, esta fue escrita poco después de la anterior, de la primera carta a los tesalonicenses, también en Corinto, en el año 51. Insiste en los temas de la primera carta, sobre todo en el retorno de Cristo, que algunos creían ya inminente, cercano. Vemos ahora las cartas pastorales. Estas cartas pastorales son tres: la primera y la segunda de Timoteo y la carta a Tito. La primera y segunda de Timoteo y Tito, estas tres cartas supuestamente las dirigió Pablo a sus discípulos Timoteo y Tito. En ellas les da consejos sobre su ministerio. Son de inspiración paulina y tal vez su autor sea un discípulo de Pablo. Más por presentar un desarrollo y organización de la iglesia muy posterior, son fechadas allá por el año 100-140. Y tenemos la última carta, la carta a Filemón, escrita a un cristiano notable de Colosas, intercediendo por Onésimo, su esclavo de Filemón, que le había abandonado y fue convertido por el apóstol Pablo mientras estaba preso, al parecer en la ciudad de Roma. A continuación les presento ahora un video sobre la importancia de Pablo y sus cartas. Escuchemos.
encontramos en la Vía Apia. Al contemplar las piedras originales de la vía construida por los romanos, pensamos en el apóstol cuando llegó a la ciudad de Roma, en su cuarto viaje apostólico, en realidad el viaje en el que venía prisionero a Roma. Pablo había dirigido ya a la comunidad de Roma una de sus cartas, quizá la más importante, junto con las otras 3 grandes cartas, a los Corintios y a los Gálatas, conforman el pensamiento, diríamos, más original del apóstol, donde nos enseña que la salvación, lo que él llama la justificación, no se obtiene por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Junto con esas cartas, en realidad las más emblemáticas desde el punto de vista de la misión y de la evangelización del apóstol, son las cartas a los tesalonicenses. Allí enseña cómo una comunidad, partiendo del paganismo, ha llegado a conocer el Dios vivo y verdadero y a su Hijo Jesucristo, que ha resucitado de entre los muertos. Junto con estas cartas están las últimas, las llamadas de la cautividad, donde Pablo desarrolla una doctrina teológica más profunda, la Iglesia como cuerpo de Cristo, y Cristo como cabeza de su Iglesia. La gracia que llega por la salvación en Cristo es una gracia que se comunica a todos los miembros del cuerpo místico. La personalidad de Pablo se refleja bastante bien en sus escritos. Se ve, por ejemplo, que era una persona apasionada. Al mismo tiempo, se refleja en él, que es considerado quizá el autor literario más importante del siglo I, los conceptos cristianos que Pablo había forjado para ayudar a la evangelización. Y así, por ejemplo, Pablo nos habla de conceptos como conciencia, conceptos como enseñanza, que son típicos del mundo helenístico romano y que han servido como vivero para que la doctrina cristiana se pudiera extender y la evangelización llegara a todos los pueblos. Bien chicos, ahora después de haber visto las diapositivas y el video, quiero que me presenten esta tarea. No es copiar los textos bíblicos, quiero una explicación de los textos bíblicos. Dice allí la tarea, explica los siguientes textos de la carta de San Pablo. Ahí les he dado 3 textos bíblicos, la segunda de Corintios, capítulo 4, versículos del 7 al 10, la segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos del 6 al 9, y la segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 6. Quiero que me expliquen el significado de estos textos bíblicos. ¿Sí? Lo leen, traten de interpretarlo y esa interpretación me lo mandan en su archivo de tarea. Nos vemos en nuestra próxima clase de Zoom.